Buenas noches, amigos y amigas, qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en este espacio Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de las finanzas del Estado, vamos a hablar de la situación de la economía de nuestro país, vamos a hablar de la inversión que se hace, la inversión social y varios temas que tenemos que analizar y lo vamos a hacer con César Villalón esta noche. ¿Cómo estás, César? Bien, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Pues César, el presupuesto general de la Nación, que es uno de los temas fundamentales para el país, ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y muchas organizaciones sociales denuncian que el Partido Arena busca retrasar la aprobación con el objetivo de generarle dificultades al Ejecutivo. Esto como buscan un axioma electoral ahí, afectando al Ejecutivo, afectando a la ciudadanía, pretenden ganar votos. No sé cómo se logra eso, pero por ahí va la intención del Partido Arena. Tenemos una nota que nos ha preparado Mario Zelaya, vamos a verla. Y luego lo comentamos, César, ¿te parece? Damos la nota. La no aprobación del presupuesto, a quien lo van a sacrificar es a nosotros. Para los habitantes de estas comunidades rurales y campesinas, es necesario que se apruebe el Presupuesto General de la Nación 2018, junto con el Plan de Financiamiento, que tiene por objetivo apoyar a la población de bajos ingresos. Si ustedes no van a aprobar el presupuesto, dennos los 15 millones que se robaron, que dio Taiwán. Dennos los 10 millones que se robaron, que era de las colindas. Dennos los millones que se robaron de las AFP. Eso es lo que vamos a hacer. Al tiempo que desestimaron la campaña que impulsa el Partido Arena sobre el destino de inversión de fondos que hace el gobierno. Condenamos la doble moral del Partido Arena porque el presidente de Arena Interiano sale diciendo de que ellos van a garantizar que se aumente a salud y a educación cuando nunca han dado los votos y están con una campaña nefasta, mentirosa, difamatoria de decir dónde está el dinero. Aseguraron que los tricolor representan la institución política menos propicia para pedir rendición de cuentas al Ejecutivo. Cuando ellos son los que han saqueado y robado al Estado durante los 20 años de gobierno. Por eso respaldamos la firme declaración del presidente Salvador Sánchez Serén en el sentido que le pregunte a la gente dónde está el dinero que este gobierno ha administrado. ¿A quiénes le ha dado ese dinero el gobierno? A nosotros, al pueblo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros campesinos, a nosotros. Si quieren el dinero, que lo vayan a buscar a las cooperativas, a las comunidades. Ahí está, que ahí se lo vamos a dar nosotros. Les vamos a enseñar a dónde se está invirtiendo los dineros que este gobierno está gastando. Indicaron que no es recomendable buscar como mediador a organismos financieros internacionales, debido a que las recetas que dieron en el pasado afectaron la estructura del Estado y a la población. Cuando el Banco Mundial, cuando el Fondo Monetario decía hay que aumentarle al IVA, entonces decía el gobierno de Arena hay que aumentarle el IVA. Hay que dolarizar, dolarizaron. Hay que privatizar, privatizaron. Hay que despedir empleados públicos, despidieron miles y miles de empleados públicos. Ellos recibían órdenes de allá, este gobierno no tiene que recibir órdenes porque este gobierno se debe a su pueblo y a su pueblo el que le está pidiendo que en este momento trabaje para el pueblo y lo está haciendo el gobierno. El presupuesto general de la Nación 2018 supera los 5.500 millones de dólares, el cual está destinado principalmente a la inversión social y seguridad de la población. Bueno, ahí teníamos esta exigencia de parte de las organizaciones sociales. ¿Qué te parece esto que están proponiendo, esto que están más bien denunciando las organizaciones sociales? Me parece bien porque por la experiencia que tenemos, en los 8 años de gobierno del FMLN, Arena nunca ha votado por el presupuesto. No votó por el presupuesto del 2010, que se presentó en el 9. Este sería el presupuesto número 9, ¿verdad? El del 2018, presentado en el 2017. Pero lleva 8 presupuestos que no ha aprobado, que no ha dado los votos. Los presupuestos, cuando están equilibrados, no requieren 56 votos en la Asamblea, se aprueban con 43. Eso no quiere decir que no tengan déficit. Hay una diferencia entre déficit y equilibrado. El déficit es cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, pero ya la fuente de financiamiento está aprobada. Por ejemplo, desembolso de préstamos del pasado, de años anteriores, que van a llegar ese año, porque cuando un préstamo se aprueba, se hacen desembolsos en varios años. Y otra cosa es que le falte dinero y haya que aprobar primero la fuente de financiamiento.
Arena nunca ha dado los votos y se han aprobado todos los presupuestos sin Arena. Tiene una política de boicot de la finanza pública. Eso es obvio ya para la población, eso es un tema ya suficientemente de conocimiento público. Incluso ha llegado al extremo de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto de este año, ante la sala. Y la sala le dio la razón en el sentido de su alegato. Lo declaró inconstitucional y hubo que hacer algunos ajustes y todavía un faltante de dinero, hubo que aprobar ahí de dónde sacarlo. La sala funcionó en función de Arena. Cuando digo que le dio la razón no es porque Arena la tenía. Por eso ha sido sino así. En función de Arena. Eso ha sido así también durante los 8 años. Durante los 8 años. Entonces, ¿qué esperamos ante el nuevo presupuesto? De acuerdo a esa tradición, y ante ya lo que conocemos que han estado diciendo algunos dirigentes de Arena y diputados, lo más probable es que Arena trate de trancarlo en la Asamblea. El presupuesto se presentó a tiempo, la fecha límite es el último día de septiembre, se presentó antes. El presupuesto creo que está bien elaborado, pero tiene un déficit, o mejor dicho, un desequilibrio de un poco más de 500 millones de dólares que requiere bonos. Cuando digo que está bien elaborado es porque los ingresos que va a obtener el gobierno son insuficientes para los gastos acumulados del año que viene, porque hay un gasto de pago de deuda muy grande y eso no depende del gobierno, porque los vencimientos de la deuda dependen de cómo se hicieron los préstamos. El año que viene hay que pagar más o menos 250 millones de dólares más de deuda del presupuesto de este año. 250 millones y más o menos. Entonces, porque préstamo viejo vencen este año, otros el pago es más alto, la cuota, etcétera. Entonces hay un pago de deuda muy grande. Le tocó a este gobierno este año que viene tener que asumir un pago enorme. El 75% de esa deuda viene de los gobiernos anteriores al FMLN. Eso también es ya de conocimiento público. Se ha hablado mucho sobre esto, creo que el ministro de Hacienda lo ratificó de nuevo. Entonces, requiere la venta de bonos por más de 500 millones, 554 millones creo que son, y si Arena no da los votos, entonces ahorita sí se podría complicar, porque en el caso de este presupuesto hay que aprobar los bonos y aprobar el presupuesto. Y como los bonos requieren 56 votos, entonces Arena puede impedirlo, porque tiene 35 diputados, diputadas en la Asamblea. Como son 84 menos 35 quedan 51. Los otros partidos no han expresado rechazo al presupuesto, ni han tenido una actitud de bloqueo. Y lo más probable es que lo intenten bloquear. Arena. Arena. Correcto. El resto de partidos, hasta ahora yo no veo ningún problema. Todos los presupuestos se han aprobado con el apoyo de Gana, del PCN, del PDC. Pero Arena ahora puede bloquear. Entonces, por eso me parece importante que estas organizaciones, ante esa eventualidad, ante la tradición de Arena y ante algunas cosas que están diciendo sus dirigentes, presionen. Hay que informarle a la ciudadanía del peligro que se corre si este presupuesto no se aprueba antes del 31 de diciembre. Porque eso quiere decir que habría que arrancar con el de este año. Y el de este año no tiene el mismo monto del año que viene. El de este año anda por los 5.000 millones, el año que viene son 5.520. Entonces hay 520 millones de dólares menos que ejecutar. Eso no es positivo para la población, ¿verdad? Puede ser positivo para Arena, que quiere que el gobierno no invierta en la gente, para ellos como partido. O lo entienden ellos así, no necesariamente positivo, pero así lo entienden ellos, que dañando a la población ellos sacan rédito. Esa es su pensada. Habría que ver. Yo honestamente ese axioma me parece que es un tanto arriesgado, ¿no te parece? Muy arriesgado. Yo creo que la población está muy al tanto de lo que ha estado pasando con los recursos del gobierno, con los presupuestos, y Arena puede pagar costos políticos. Pero bien, ellos están en eso, ya están haciendo algunas críticas al presupuesto. Lo que tengo entendido es que se ha creado como una mesa para hablar con Arena del gobierno, porque los votos de ese partido son decisivos para la aprobación del presupuesto tal como ha sido presentado, porque requiere 56. Ahora, también ha habido una práctica de parte de Arena de
crear mesas y luego levantarse. Sí, de la mesa de partido se levantó 4 veces y de la otra mesa donde se estaba discutiendo el tema fiscal, creo que era, había otra del café y también se retiró, y cuando se retira dice que el gobierno incumple, pero yo nunca he entendido dónde está el incumplimiento del gobierno. Incluso han dicho que el gobierno incumple la ley de responsabilidad fiscal y no es cierto. El presupuesto de este año se ajusta a la ley de responsabilidad fiscal, a las metas que establece y a los límites que le impone el gasto. Entonces el presupuesto no viola nada. Y lo que esperamos que Arena, ojalá, pueda discutir esto con funcionarios del gobierno y dar los votos, que exprese sus alegatos, pero que dé los votos para la aprobación, para que se apruebe a tiempo. Tiene que haber una discusión de altura, si estamos hablando de temas sensibles para la población, es decir, toda la inversión que tiene que ver con la ciudadanía, las obras públicas. Claro, imagínate, el presupuesto son 5.520 millones de dólares y se requieren 554. Vamos a suponer que Arena no dé los votos por los 554 de bonos. Entonces habría que ejecutar 5.000. Y ese recorte de 520, ¿qué afectaría? El pago de la deuda externa e interna, más de la deuda con las AFP, 1.350 millones. Bueno, eso hay que pagarlo. Estamos hablando del 25%, porque hay que pagar la deuda. Y nos quedan 560 y pico de millones para educación. Recortar la educación. Un poco más de 600 para salud, recortarle a salud. Más de 400 para seguridad pública, porque el presupuesto está enfocado fundamentalmente ahí. Educación, salud y seguridad. El área social en general, que no incluye seguridad, salud, educación, proyectos de vivienda, los Ciudad Mujer, los programas que van a las transferencias a las alcaldías y los programas sociales, representan el 46% del presupuesto. Imagínate, casi la mitad. O sea que hay un énfasis en lo social, educación, salud, programas sociales, Ciudad Mujer y otros. 46%. Eso hay que celebrarlo, porque entonces va a tener un impacto positivo. Cuando Arena se ejecutaba en el área social más o menos el 40%. Hubo un año que llegó como 42%. Aquí estamos hablando de 46%. Recortar eso, ¿qué significa? O recortar los montos para pagar la deuda. Eso significa caer en impago. Y lo otro significa afectar a la población, porque esos son, estoy mencionando los 3 rubros, los 3 ministerios, mejor dicho, donde va la mayoría de los recursos: educación, salud y seguridad. Y el de seguridad son más de 400. Y nos obligarían a un recorte de 500. Entonces, el resto de ministerios tiene menos recursos, ¿verdad? Por ahí no vas a resolver mucho. Entonces, el impacto en la educación y en la salud puede ser muy negativo. Si Arena obliga a ejecutar un presupuesto menor del que está diseñado. Hay un órgano del Estado que recibe mucho dinero, que es donde debería hacerse un recorte, pero la Constitución lo impide, que es el órgano judicial. Para ese órgano hay más de 300 millones, creo, y generalmente le sobra dinero. El año pasado le sobraron, creo que 19 millones de dólares y se lo repartieron en bonos. La Corte Suprema de Justicia, bueno, el órgano judicial en general. Pero hay que darle ese dinero porque hay que darle el 6% de los ingresos corrientes del Estado, según la Constitución. Entonces tiene una cantidad de dinero enorme. Ahora, es este órgano el que exige austeridad a los otros órganos, ¿verdad? Pero no cumple con ese cometido. Correcto, han estado diciendo en la Sala de lo Constitucional que no hay que aumentar la plaza, incluso que no hay que entregar el escalafón, pero ese órgano recibe muchísimo dinero y le sobra y no lo devuelve. Porque una posibilidad es asignárselo para cumplir con la Constitución y después decirle, bueno, le sobraron 30 millones, no lo pueden ejecutar, devuélvanselo a Hacienda. Y eso se le asigna a otro ministerio. Imagínate Obras Públicas, o el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio del Trabajo, que tiene un presupuesto pequeño de 14 millones. El Ministerio de Salud, para medicina. Y entonces vienen ellos y se lo reparten. Hay un reparto de bonos por muchos millones de dólares. Se lo reparten en junio y en diciembre. No hay devolución del dinero.
La bancada del FMLN propuso que el presupuesto de la Fiscalía se integrara al de la Corte, al del órgano judicial, para ver si se podía hacer un recorte en el órgano judicial. No en la Fiscalía, pero integrándolo los dos y llevándonos a un 6, entonces como la Fiscalía tiene otra cantidad, más de 40 millones, entonces ahí puede hacer un ahorro. Pero finalmente no se pudo, no se logró. Pero algo hay que hacer ahí. Pero volviendo al asunto de la aprobación, lo que queremos es que haya una aprobación antes de diciembre, que se aprueben los bonos y que el presupuesto se ejecute normalmente. También es un año, esto se me olvidaba, donde hay que darle más recursos al Tribunal Supremo Electoral. Y está todo lo de la deuda política. O sea, hay otras obligaciones del Estado que son más altas que en el año 2017. Por eso es un presupuesto mucho más elevado, entre otras cosas, por el pago de la deuda y por otras obligaciones. Yo quería decir una cosa, fíjate que yo ando aquí con una investigación que hizo la UCA, la Universidad Centroamericana, porque una de las cosas que alega Arena es que los presupuestos del gobierno son desfinanciados y hay que estar financiándolo con deuda. Aquí hay unos datos de los últimos 3 gobiernos de Arena, de los últimos 2 gobiernos de Arena y de los 2 gobiernos de la FMLN. Fíjate cuánto tuvo que financiársele de déficit al gobierno de Francisco Flores entre 1999 y 2004. 2.892 millones de dólares de deuda durante esa gestión presidencial para financiar el presupuesto del sector público no financiero. Estamos hablando del gobierno central y de las autónomas que no son financieras. 2.892. En el gobierno de Saca, 2.908. Estoy hablando de 5 años, un poco más. En el primer gobierno del Frente, 2.380. Mucho menos que los 2.892 de Flores y que los 2.908 de Saca. Y durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, de 2014 a agosto del 2017, 1.028 millones. Es decir, que los gobiernos donde hubo que aprobar más endeudamiento para financiar los déficits presupuestarios fueron el de Flores, el de Saca, más que el de Flores, y donde menos, pero una cantidad mucho menor, ha sido lo del FMLN. Y esto se aprobó con los votos del Frente, porque si el Frente no apoyaba ese financiamiento, esos presupuestos de esos gobiernos no hubieran procedido. O sea, el gobierno tuvo la suerte de que había una bancada del FMLN que apoyaba a los diputados de Arena para buscar el financiamiento y no destruir el presupuesto. Pero ahora tenemos a Arena obstruyendo todo, ¿verdad? Este sería el 4º año del gobierno del FMLN, de Sánchez Serén, del segundo gobierno. Si se aprueba como está, estaríamos hablando de 1.028 más 500 y pico de millones. Sería como poco menos de 1.600 millones. Y ya solo faltaría un año, llegaría a 1.600. Con Tony Saca fue 2.900. Y con Flores 2.800. Estamos hablando del doble. Casi el doble. Poco menos del doble. Entonces, Arena yo creo que no tiene razones de peso para bloquear este presupuesto. Y la población debe exigir que haya un debate serio y que den los votos para que se ejecute bien el año que viene y no se afecte a la población ni se afecte el pago de la deuda. Ahora, lo primero que tiene que hacer la gente es informarse, porque desafortunadamente los análisis que se hacen en muchos medios de comunicación son muy dándole la razón a Arena. Son análisis muy superficiales que solo van repitiendo las mismas consignas del partido Arena. Sí, porque aquí el tema económico está muy politizado. Bueno, todo es político, pero este es un tema donde los economistas de derecha y los empresarios enemigos del gobierno, porque la mayoría de los empresarios son amigos del gobierno, pero hay un grupo de empresarios muy ricos que son enemigos, que son de Arena, se han dedicado a lanzar consignas sobre los temas económicos. Es impresionante cómo se manejan las cosas. Yo en estos días tuve un evento, perdóname que me salga un poquito del tema, de economistas, y siempre se habla de que las causas del bajo crecimiento económico son la delincuencia, pero resulta que en Honduras hay más delincuencia que aquí, y hay más inversión extranjera y más crecimiento, y en Guatemala casi la misma. Se hablaba de la productividad de la mano de obra, y resulta que la mano de obra es más productiva, la nuestra, que la de Honduras y Guatemala.
Se hablaba del costo de la energía y tenemos el costo de energía más bajo de Centroamérica, incluso más bajo que Guatemala en algunos tramos. Se hablaba del tema de la carretera y tenemos las mejores carreteras de Centroamérica. Se hablaba de la competitividad y estamos en segundo lugar en competitividad en América Central después de Costa Rica, incluso por encima de Panamá, que es un centro financiero. Todas las razones que daban del problema de la inversión y el crecimiento no son reales y tratan de ocultar una verdad, que Arena dolarizó la economía y al quitar la política monetaria impidió el crecimiento del medio circulante y somos el país de Centroamérica donde menos crece la masa monetaria y por lo tanto donde más se dificulta crear condiciones para la inversión privada y que los oligarcas de este país durante los gobiernos de Arena sacaron más de 8.000 millones de dólares solo en los últimos 2 gobiernos después de la dolarización, es decir que no invertían durante su gobierno. Y estos economistas viven hablando de que los gobiernos del FMLN son enemigos de la empresa privada, que atacan a la empresa privada. Si la fuga de capitales viene de los gobiernos de ellos, y la inversión extranjera ha crecido más en los gobiernos del Frente que en los gobiernos de Arena. Y además la economía está creciendo más. Y las trabas para el crecimiento no son esas, porque tendría que explicar por qué en Honduras crece más y en Guatemala. Lo que pasa es que allá hay política monetaria y hay gobiernos con más dinero en el caso de Honduras, en el de Nicaragua y el de Costa Rica, e invierten más en la economía. Tienen un presupuesto donde en función de su economía es más alto que el de El Salvador, volviendo al presupuesto nuestro. Si bloquean este presupuesto, dificultan el incremento de la inversión pública, de la inversión social, de la inversión en carretera. Y eso impactaría negativamente en el crecimiento económico, porque para que la economía crezca se necesita inversión privada e inversión pública. Y la privada es nacional y extranjera. Y la pública, bueno, la del gobierno central y de las instituciones públicas como la CEL, empresas. Bien, entonces el presupuesto es una herramienta de intervención en la economía, claro. La política económica es un instrumento de intervención y el presupuesto es clave porque el país no tiene política monetaria ni cambiaria, solo tiene una herramienta que es la política fiscal. Entonces Arena quiere bloquear la política fiscal para afectar el propio crecimiento económico y luego sus economistas comienzan a tocar otras causas para enredar a la gente. Entonces es un debate totalmente deformado, el debate económico. Por eso es que a los economistas de derecha no les gusta el debate. Ellos le temen a debatir públicamente sí, porque al final con la izquierda. Al final terminan desnudos. A ellos les gusta hablar entre ellos. Esa es la verdad, les gusta hablar entre ellos. Entonces maneja la economía con consigna, sin asidero en el manejo de la variable y sin datos estadísticos ni fuente. A veces cuando dicen la pobreza creció no te dicen cuál es la fuente. O si dicen que la inversión extranjera ha bajado, no te dicen cuál es la fuente, ni te dicen cuánto ha bajado. Entonces es una distorsión en el manejo. Y entonces sucede que en los medios de comunicación que están alineados a la oligarquía, solo se publican los titulares con las expresiones de ellos. Correcto. Dándolo por hecho, o sea, planteándolo como verdades absolutas. Claro, porque son medios de comunicación que representan intereses de clase. O sea, el dueño de TCS es un burgués, oligarca, y su partido es Arena. Entonces no le podemos pedir objetividad a TCS, porque el partido del dueño de TCS es Arena. Pero lo mismo podemos decir de otros canales. Ahí no hay objetividad, para nada. Ellos están vinculados a proyectos económicos y tienen una actitud de criticar todo lo que haga el gobierno. Lo mismo los periódicos. Son periódicos de Arena. O sea, el Diario de Hoy, la prensa, eso no es prensa objetiva. No, mucho menos. Las elecciones de Venezuela fueron un domingo. Y yo estuve leyendo la prensa gráfica del lunes. Perdóname que me salga del tema, pero como estamos hablando del manejo de las cosas. Y el lunes no existía Venezuela en la prensa gráfica. Estaban de luto, como hubo una gran victoria de las fuerzas revolucionarias. Entonces sacaron el tema Venezuela es impresionante. Y hablan de libertad de prensa. Y en el tema económico es un manejo siempre tendencioso. Y ahí es donde la ciudadanía debe tener mucho cuidado cómo se informa, sobre todo porque son temas demasiado serios como para tratarlos así. Tienen que ver con su vida, tienen que ver con su economía, tienen que ver con su salud, tienen que ver con su trabajo, tienen que ver con la seguridad del país, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, César. Cuando regresemos seguimos abordando este tema y además hay que hablar de las finanzas públicas, de acuerdos fiscales
por supuesto, de la urgente necesidad de una reforma fiscal. Una pausa y ya venimos con más. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opinión. Seguimos hablando de la economía del país. Vamos a hablar un poco de por qué es importante reforzar la inversión social. César, ¿cuál es la situación de los principales programas con los que se benefician a miles de salvadoreños? ¿Por qué es importante ese refuerzo presupuestario? Bueno, los programas sociales, acuérdate, fueron aprobados a finales del 2013 como políticas públicas permanentes. Eso quiere decir que cualquier gobierno que llegue debe continuarlo. Estamos hablando de Ciudad Mujer, lo voy a repetir, ya lo hemos tocado varias veces, pero creo que hay que recordarlo. Ciudad Mujer, ese programa no existía cuando gobernaba Arena, ese es un programa nuevo. Paquetes escolares tampoco existía cuando gobernaba Arena. Los uniformes, los útiles, el de alimentación escolar tampoco existía, llevo 3. Agricultura familiar, que se ha ido ampliando bastante, comenzó con la entrega de los paquetes, pero ya tiene otros componentes de proyectos de sistema de riego, transferencia de tecnología. Es bastante bueno, que por cierto está dando muchos resultados porque la producción agropecuaria ha crecido mucho. El año pasado creció más de 4%. El otro es el de pensión básica universal, que son los $50 para la población en extrema pobreza de más de 70 años. Y tenemos el programa de comunidades urbanas y rurales solidarias. También estaba el programa PATI, pero ese ya ha sido transferido más porque era para la juventud, lo está asumiendo el INJUVE. Bien, esos programas hay que continuarlo por ley, porque la Asamblea aprobó eso. Y en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, esos programas han mejorado, no en la medida de lo que quisiéramos, pero han mejorado. Por ejemplo, el de paquetes escolares y la alimentación se amplió a bachillerato, esos 2. Y entiendo que en paquetes escolares este año que viene incluso van a dar un libro de matemáticas. Sí. Porque son 300.000 ejemplares. Sí, va a ser un poco más caro. O sea, se amplía la dotación de los materiales educativos. El de pensión básica se lo estaban dando a 28.000 personas. Hoy está en 32.600. Hay un pequeño aumento. Bueno, no tan pequeño. Estamos hablando de 4.600 personas más que reciben los $50. El de Ciudad Mujer continúa en las 6 sedes, pero ya se abrió en una de ellas el de Ciudad Mujer Joven, que es como una acción, un programa dentro del otro, aparte. Y el de comunidades rurales y urbanas solidarias está más o menos igual, pero se han ampliado los otros. ¿Qué es lo que sucede? Que ha habido bloqueo a los recursos y se ha dificultado ampliarlos más. El que más se ha ampliado es el de educación, de uniformes y útiles escolares y la alimentación. Entonces, para poder ampliar esos programas, llevarlo a más población, se necesitan más recursos. Los recursos que provienen de los ingresos son insuficientes y el gobierno ha planteado, para reforzar estos programas, la posibilidad de conseguir algunos préstamos, que son recursos adicionales, no son a esto que estamos hablando del presupuesto. Listo. Hay un préstamo de 30 millones para crear 3 sedes de Ciudad Mujer. Bien, Arena no da los votos. Sin los votos de Arena no se aprueba. Ese préstamo yo creo que ya ha pasado más de un año y no se aprueba. Hay que seguir insistiendo en que se apruebe. Porque ya por Ciudad Mujer, el último dato que yo conozco, han recibido beneficio 1 millón, casi 1,5 millones de mujeres. Entonces, ¿por qué oponerse a un programa que ayuda a las mujeres que llegan a Ciudad Mujer afectada por la violencia, que le dan ayuda en todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, incluso proyectos de emprendimiento económico? Arena no quiere que haya más sedes de Ciudad Mujer, o sea, no quiere un programa que beneficie a las mujeres. Eso tiene que quedar claro en la población. Tenemos 2 para jóvenes, para la juventud. Arena lo tiene bloqueado. Para emprendimientos juveniles, ahí también hay un bloqueo.
Bueno, está aquel de la Unión Europea y del Reino de España para caminos rurales, que entiendo, por lo que dijo el ministro Jesús Martínez, que se aprobó una cuarta prórroga. Qué pena como país, digo, incluso contiene una donación. Contiene una donación como de 10 millones y el resto es préstamo. Arena lo bloqueó, o sea, bloqueó una donación. 2 años y medio. 2 años y medio. También bloqueó el de la carretera que va de Zacatecoluca al puente San Marcos Lempa y otro tramo ya en la Unión, un tramo en la Unión. Ese no sé si definitivamente se perdió porque hubo 3 prórrogas. O sea, los organismos financieros internacionales quieren dar los préstamos porque ven que el gobierno tiene capacidad de ejecución y tiene capacidad de pago. Además quieren ayudar porque son préstamos que impactan positivamente en la población, en la mejoría de las condiciones de vida de la gente y en el crecimiento económico. Luego tiene que ver con la confianza que hay en la administración, ¿no? Correcto. En la confianza, incluso cuando la calificación de riesgo estaba en B, en W, hoy ha mejorado la calificación de riesgo. Que no era que estábamos en crisis de deuda, porque una calificación de riesgo W no quiere decir que el país esté en incapacidad de pago, pero es mejor tenerla en A. Entonces ahora ha mejorado y los aprobaron cuando estábamos en B. Lo que quiere decir es que hay confianza en que se va a pagar ese, porque el gobierno ha estado pagando su deuda, siempre se ha estado pagando. Ha habido un problema con el pago de la deuda previsional a las AFP, pero ya se resolvió con la reforma. Volviendo, perdona que te interrumpa, pero volviendo al tema del manejo mediático que se hace, porque hay que tener cuidado, esto se lo decimos porque hay que tener cuidado de cómo nos informamos, qué medios vemos, qué información recibimos. Cuando hubo esa baja en la calificación, estos medios pusieron el grito en el cielo, pero cuando se sube, hacen mutis. Sí, no hacen, es una noticia que no la destacan. Allá por la página 54, sí. Allá en los últimos segmentos del informativo. Sí, es mantener, no quieren destacar nada positivo, es solo sacar noticias o inventarte noticias negativas. Esa es la línea de esos medios. Pero ha mejorado la calificación cuando se aprobó la reforma al sistema de pensiones, que es una reforma que, digamos, tiene sus aspectos muy positivos de corto plazo. Habría que ver más adelante si se hacen otros cambios, pero fue muy bueno que se aprobara. Bien, entonces hay otro préstamo para salud de 170 millones de dólares. Estamos hablando de préstamos con tasa de interés baja y con plazo de pago largo y periodo de gracia también, un poco grande. El periodo de gracia es aquel donde solo se pagan intereses. Entonces, 170 millones para salud. ¿Qué se quiere hacer con ese préstamo? Se quiere hacer un hospital parecido al Rosales, se habla de un nuevo Rosales en San Salvador. Un hospital para descongestionar el actual. A mí me parece que eso es muy bueno. Claro. Yo no sé quién se puede oponer a que haya un hospital en su sano juicio, un hospital nuevo, equipado, porque no es construir el hospital y que ahí quede, sino es dotarlo de los recursos y contratar al personal que le va a dar funcionamiento. Bien, hay un hospital de segundo nivel con ese préstamo también para el municipio de Apopa. Y más unidades de salud, creo que 32 unidades de salud. Y más ecos familiares. Es una inversión que va a beneficiar creo que a más de 30 municipios. Bien, Arena no da los votos. Y ya creo que había que aprobarlo el 29, 28 de septiembre. No se aprobó y se ha prorrogado. El organismo que quiere dar el dinero ha dicho, bueno, nosotros seguimos con la voluntad de... Y creo que lo prorrogaron hasta marzo. Que eso es al final una prórroga, ¿no? Una prórroga. De interés, buena voluntad. De buena voluntad. En ayudar al país y sabiendo que esa inversión que van a hacer tiene retorno, que se va a pagar. Creo que hasta marzo lo han prorrogado, hasta donde tengo entendido. Hay otro para la Policía Nacional Civil de 100 millones de dólares, que bueno, lo tienen bloqueado. Y este es, bueno, todos son dramáticos, pero yo creo que este es el más dramático por lo siguiente. Porque aquí existe el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Consejo Nacional de Seguridad, donde hay representantes de los partidos políticos de muchos sectores. Está la iglesia, medios de comunicación, está la NEP. Y ahí se aprobó un plan de seguridad que recuerdo que su presupuesto para ejecución era de 3.200 millones. Una parte del dinero proviene del presupuesto público, pero otra hay que conseguirlo con préstamos, con donaciones. Bien, Arena estuvo de acuerdo con ese plan.
Y yo recuerdo que el presidente de la NET de aquella época, porque hoy es cardenal, pero era Arnaldo Jiménez, le entregó el plan al presidente de la República. Se tomó la foto, salió en primera plana. Él y una dirigente de las organizaciones feministas de América, Romualdo. Bien, entonces Arnaldo Jiménez aparece. Pero resulta que su partido, el partido de Arnaldo Jiménez, porque Arnaldo Jiménez es de Arena, y eso no es un delito, pero él es de Arena, su partido en la Asamblea bloquea un préstamo de 100 millones para la PNC, un préstamo vinculado al plan de seguridad. Entonces tienen una doble moral. Aquí muestran una cara y allá entonces traban las cosas, ¿verdad? Bien, ¿para qué son los 100 millones? Se quiere dotar a la PNC de 8 edificios nuevos, 8 delegaciones. Estamos hablando de la compra de, creo que son más de 2.000 vehículos para la PNC, radiopatrulla, etcétera, chalecos antibalas, fortalecer la unidad de inteligencia, la unidad de investigación del delito. Por favor, ¿cómo te vas a poner a un préstamo para la policía? Con el tema de la delincuencia, que tal vez es el más complicado que tenemos en el país y que han seguido asesinando policías. Y sin embargo aparecen todos los días en muchos de estos medios de comunicación virtiendo opiniones en contra del trabajo que está haciendo el gobierno. Correcto. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos dio una declaración en estos días diciendo que había que proteger a la PNC, tiene razón. Claro. Entonces, bueno, este es un préstamo que encaja en esa lógica, no solo de protección, sino de que mejor acción de la PNC, pero también se protege en la medida que se fortalece. Bien, lo tienen bloqueado, creo que no ha vencido todavía. Hay otro para inversiones allá en el Puerto de la Libertad, creo que es un bypass por ahí, también lo tienen bloqueado. Hay otro para mejorar la capacidad del Ministerio de Hacienda, la capacidad de recaudación, también lo tienen bloqueado. Entonces, ¿por qué hay que aprobar esto? Porque hay que ampliar los programas sociales, porque los programas sociales benefician a la población. Un proyecto para una carretera no solo genera empleo en su construcción, sino que también mejora las condiciones de las empresas. La mercancía transita más rápido, la gente vende más rápido, la gente que está en las comunidades. Incluso la plusvalía de los terrenos, de las viviendas. También coge más valor. Entonces, bueno, en general esos recursos se necesitan. ¿Cuáles son los énfasis del gobierno en su plan quinquenal? En el plan El Salvador Adelante, que se presentó en las elecciones y luego en el plan quinquenal, un país productivo, educado y seguro. Aquí estamos hablando de la seguridad. También hay un préstamo para educación, creo que de 40 millones, tiene que ver con la educación. País educado, es para mejorar escuelas y fortalecer la formación docente. Y el tema de la productividad tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando aquí, porque una mano de obra, una población que sale de la pobreza, que tiene mejor salud, mejor educación, es más productiva. Pero además mejores carreteras, mejores caminos rurales, entonces tenemos mucho más productividad en general. En otras palabras, Arena está bloqueando las posibilidades de desarrollo del país. Y estos recursos se necesitan para el desarrollo. Un desarrollo que no es solo crecimiento de la producción. El crecimiento económico no es desarrollo. El crecimiento económico es crecimiento de la producción. El desarrollo es crecimiento con distribución. Es decir, mejoría en las condiciones de vida del pueblo. Y para que eso ocurra, se necesita una decidida intervención del Estado en los asuntos económicos. Porque el libre mercado no resuelve eso. Tiene que haber intervención pública. ¿Y los programas sociales qué son? Intervención pública. ¿Cuál es la gran diferencia de los gobiernos del FMLN con los de Arena? Bueno, son muchas, pero una gran diferencia es toda la inversión social que se ha hecho. Que es una manera de distribuir esa riqueza entre la gente. Distribuir esa riqueza. Conseguir recursos públicos e invertirlo en la gente que tiene menos recursos. Bien, entonces necesitamos no solo el presupuesto, sino todos estos préstamos y enfrentar otros problemas financieros que tiene el gobierno para que haya más inversión en función de la gente. Cuando regresemos de la pausa, César, quiero que hablemos de los ingresos del Estado, es decir, de la situación fiscal y, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué urge un acuerdo? Una pausa y ya venimos con más.
Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando con César Villalona sobre la situación económica del país. Vamos a ver, en términos generales, cómo anda la economía, César, para luego entrar al tema fiscal. En general, bueno, los datos del Banco Central nos muestran en el primer semestre del año que hay un crecimiento de la producción nacional más o menos de 2.4%. Parece que la economía va a crecer 2.4%. Cuando se habla de que la economía va a crecer, es la producción de bienes y servicios en un año, comparado con el año anterior. Es decir, más producción agrícola, más producción industrial, construcción. Todos los sectores están creciendo. Construcción, que tenía tasa negativa en los últimos años, se está saliendo y este año va a crecer bien. La agricultura va muy bien y está combinada con un buen invierno. Y uno de los mayores generadores de empleo es el sector construcción. El sector construcción, el agro, la industria también, el comercio. Todos los sectores están creciendo y está creciendo la producción que va al mercado nacional y la que se exporta, porque la producción tiene dos destinos. Una parte va al mercado interno, más o menos el 75% de nuestra producción se vende en el país y un 25% se exporta. Las exportaciones han crecido hasta, este dato que tengo es hasta agosto, un poco más, casi 6%, como 5.8%. Han crecido todas, salvo la de Maquila, que hay un problema de la región, porque han bajado los pedidos en Estados Unidos. Han caído de Honduras, de Guatemala y han bajado un poco aquí. Pero no es por política económica, es porque la competencia de Vietnam está afectando un poco allá. Tenemos los datos de todos los países de la región, pero ha crecido café, azúcar, las que van a Centroamérica y fuera de Centroamérica. Y la producción para el mercado interno está creciendo porque hay más demanda, más consumo. Y el Banco Central nos da 3 variables de consumo. Una son los salarios. Bueno, aquí hubo un aumento del salario mínimo a una franja de la población. El salario promedio ha crecido 7%, el promedio de este año. El año anterior anduvo por 1 y pico. O sea que es un crecimiento importante. Segundo, han crecido las remesas, que es un factor externo, pero es importante, ayuda. Y el crédito a los hogares ha crecido casi 6%. Entonces esas 3 variables de consumo, la más importante es el salario. El volumen de salario supera el volumen de remesa total. Entonces eso se vuelve más consumo y las empresas privadas invierten más. Y la variable para demostrar que está creciendo la inversión privada es el crédito a la empresa privada, que ha crecido 8% hasta septiembre. Este dato está hasta septiembre ya. ¿Eso incluye la inversión extranjera? Sí, a empresarios nacionales o extranjeros del país. Pero un banco le puede prestar a una empresa del país, de un empresario nacional o un extranjero. Pero aparte de eso, está la inversión extranjera. Una inversión que llega, que ya no es crédito. Este año, el dato que tiene el Banco Central es hasta junio. Fíjate que yo lo traje aquí y está en 413 millones entre enero y junio. El mayor crecimiento en el primer semestre de los últimos 8 años. Y el año pasado, entre enero y junio, fue 148. Y este año va en 413 en 6 meses. En los 2 gobiernos de Arena... De seguir así llegaríamos a los 800. Podría ser, depende de cómo se mantenga el flujo. En los últimos 2 gobiernos de Arena, nunca llegó a 400. Salvo en el año 2007 y 2008, pero no fue porque los empresarios extranjeros vinieron a montar empresas, sino que llegaron a comprar los bancos, las empresas de seguro y las AFP, que vendieron los empresarios nacionales y entraron una cantidad de dinero a comprar empresas existentes. Aquí no estamos hablando de eso. Y otro dato importante, la inversión extranjera, es que se está diversificando en los países que están invirtiendo. Tradicionalmente ha sido Estados Unidos y Europa, y cuando yo veo estos datos ahora, veo que la mayor inversión está llegando de Panamá, 113 millones para el sistema financiero. De Luxemburgo, una buena inversión para proyectos energéticos. Estamos hablando también de Reino Unido, bueno, Europa, para el sector industrial, México, España, Francia y Colombia. Fíjate, no aparece Estados Unidos. No es que sea bueno que Estados Unidos no aparezca, no, ojalá que haya inversión de empresarios de Estados Unidos. Pero es importante, mencioné como 7 países y son los que están liderando la nueva inversión. Es decir, que se está diversificando la fuente de inversión extranjera. Estos son datos positivos. Y hay 2 datos más que te daría, con la pregunta que me hacía. Se han generado 27.000 empleos hasta junio, en planilla, lo que registra el Seguro Social, entre enero y junio de este año con respecto a junio del año pasado, enero-junio. O mejor dicho, junio-junio, ¿verdad? Bien, y eso no es un dato totalmente preciso, porque no se refleja el empleo que se está generando en la caña y el café, cuya área de siembra ha crecido y su producción también. Los cañeros acaban de sacar una información, está vinculado a la NED, de que van a llegar a más de 7 millones de toneladas.
Entonces ahí se genera empleo, pero no se refleja en el seguro social porque esa gente no está inscrita en el seguro, la que corta caña, café. Y hay otros sectores donde también se genera empleo y no se refleja. Y finalmente la inflación va en 1.5 hasta septiembre. Cuando aumentamos el salario mínimo, me acuerdo que se decía que todo se iba a poner caro y tenemos una inflación de 1.5. El año pasado fue bajísima y en los años anteriores también. Mucha estabilidad de precios, la tasa de interés de los bancos está estable también. Y los ingresos del gobierno han crecido 7% hasta agosto. Es imposible que los ingresos del gobierno crezcan si no hay más crecimiento económico, si no hay más venta de las empresas. Y las ventas tienen que ver con más inversión. Por lo tanto, la economía está creciendo. Claro, ese 7% no es suficiente de crecimiento porque siempre hay más necesidades financieras y al gobierno le han obstruido otros ingresos. Ese es el problema que es donde generado. tenemos un poco de dificultad en el tema fiscal. En el tema fiscal. Es el área de la economía donde ha habido más dificultades. El resto de la economía va más o menos caminando bien. Entonces, en el área fiscal, ya sabemos, todas las medidas que aquí se tomaron, o mejor dicho, que se declararon inconstitucionales para afectar los ingresos públicos. Y las trabas que le ha puesto Arena a préstamos y incluso a donaciones, como tú dijiste, y a la venta de bonos. Por eso el gobierno ha tenido ciertas precariedades este año. Y ojalá que no le vayan a trabar el presupuesto del año que viene. Es decir, en términos generales, la economía camina bien, con datos como los que nos estás compartiendo, pero en el tema que hay dificultad es la finanza pública. Y que tiene que ver directamente con el bloqueo sistemático. Con el bloqueo sistemático, porque los ingresos no son suficientes. El problema no es de gasto, el problema es insuficiencia de ingresos. Y ahí viene otra campaña de hacerle creer a la gente que el gobierno tiene mucho dinero y malgasta, ¿verdad? Y que es corrupto. Pero yo no conozco ningún caso de corrupción durante los gobiernos del FMLN. No conozco, hasta donde sé, no hay ninguna demanda ante la Fiscalía de un caso de corrupción. Entonces yo no sé de qué se habla. Lo que sí nosotros sabemos es que Mauricio Funes presentó 152 casos de corrupción durante el gobierno de Arena. Y supimos que aquí el que estaban al frente de ANDA, Perla, cayó preso. Sabemos de otra gente que tuvo problemas con la justicia. Bueno, está abierto el juicio. Bueno, no se ha abierto, pero ya el caso está avanzando del proyecto Boulevard Diego de Holguín. De la Diego de Holguín, de la Monseñor Romero, que fueron más de 60 millones. El hospital de maternidad, 29 millones. Creo que, bueno, el de los infocentros, el de FECEPE. Entonces, son un montón de casos. Eso es lo que sabemos, incluyendo la donación de Taiwán, que terminó en Arena, ¿verdad? 10 millones terminaron en Arena. Y el abono de Japón. El abono de Japón, que terminó en Unifersa, una empresa de Cristiani y de Montenegro. Creo que cayó presa una secretaria. Bueno, es una infinidad de casos. Algunos, 3 o 4 medios se resolvieron, pero la mayoría no, incluyendo también lo de la Selenel, que costó recuperar ese activo. Más de 280 millones para comprar de nuevo las acciones de la GEO a la Enel. Eso lo tuvo que hacer este gobierno. Esa es una erogación por una privatización violatoria de la Constitución aprobada durante el gobierno de Flores, un decreto, un convenio, que no pasó por la Asamblea Legislativa y que conducía a que la empresa italiana se quedara con todos los activos de la GEO, una empresa de la INE, y la INE es parte de la CEL, o sea, una empresa pública. Bien, entonces, nosotros necesitamos que el gobierno aumente su recaudación. Esto pasa por control de elevación de impuestos. Este tema de la finanza pública hay que ponerlo en el centro del debate de nuevo. Controlar la evasión, revisar las leyes que permiten no pagar impuestos, la ley de cobro administrativo para cobrar la mora, las listas que han salido de las empresas que le deben dinero al gobierno, la elusión y también modificar la estructura impositiva con algunos impuestos que serían buenos. Es muy difícil en el marco de una campaña electoral que va a comenzar a discutir el tema de los impuestos, pero está pendiente aquí impuestos incluso que han sido apoyados por el Fondo Monetario, como el impuesto predial o el impuesto al patrimonio, que no afectan a la población, afectan a los ricos, que el gobierno recaude de los que tienen, ¿verdad? Todo eso se necesita para que el gobierno aumente su recaudación. Y quiero cerrarte diciendo que la ley de responsabilidad fiscal dice que en 3 años el gobierno tiene que tener el 17% del ingreso nacional. Hoy tiene el 15,5%, tiene que tener el 17%.
O sea que la ley obliga a aumentar los ingresos públicos y le pone límite a algunos gastos, pero no al gasto en general. Porque si el gobierno tiene más ingresos, aumenta sus gastos y sus inversiones. Bien, entonces necesitamos que llegue a 17 para que se cumpla la ley. En otras palabras, necesitamos que recaude más. Un mecanismo es el control de la evasión. Y Arena quiere bloquear un préstamo para el Ministerio de Hacienda que tiene que ver con la eficiencia que debe tener Hacienda, mejorar la eficiencia para controlar la evasión de impuestos, que es altísima. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? También está la ley de cobro administrativo, que no la quieren aprobar, para que Hacienda pueda agilizar el cobro de la mora, que son 563 millones, lo que le deben a Hacienda, según la lista que salieron. Parece que hay otra lista de tesorería, entonces puede ser una cifra mucho más alta. Hasta la publicación de la lista prohibieron, ¿no? Sí, metieron un recurso en la sala. No sabía que ya había habido una resolución sobre eso. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Te quiero agradecer, César, por toda esta información. Hay que insistirle a la población que este tema de la economía hay que manejar, hay que saber informarse y por lo tanto tener una actitud activa, ¿no te parece? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Listo, amigos y amigas, quédense con Gente B, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.